Nosotros y arrancamos con esta pregunta encuesta en las redes sociales. Se va a reanudar por fin la jornada 4 en la Liga MX después de la pausa por la actividad de la selección mexicana. Y dos equipos grandes, dos equipos importantes, dos equipos obligados a brillar, a salir campeón, dos equipos poderosos económicamente. Están metidos en polémicas directivas. Ha habido algunas polémicas por los jugadores que han podido salir o que no han podido llegar todavía para esta jornada 4. Todavía queda un poco más de una semana para el límite de contrataciones en la Liga MX, en la primera división del fútbol mexicano. Y entonces, los dos directores técnicos de estos dos equipos han dado golpe de autoridad. Por eso nuestra producción les pregunta en esta noche de La Última Palabra: ¿qué director técnico manda más en su institución? ¿André Jardine en el América? Se habló de algunos problemitas, se fue el director deportivo recientemente, quiere traer refuerzos, parece que va a llegar un brasileño muy importante. O Nicolás Larcamón en el Cruz Azul. Dejó ir a uno de los símbolos del equipo, de los jugadores más importantes como Nacho Rivero. Trajo y ya completó a esa pareja que hizo brillar en el Necaxa como refuerzos de la máquina. Participen en las redes sociales, aquí comentamos lo que ustedes publiquen. Señor Fabián Stay. ¿Qué tal, Oscarito, Joaquín, Gus, mi querido Paul? Un fuerte abrazo a toda la gente. Yo creo que el derecho de mandar te lo dan los títulos. Larcamón no ha ganado nada con la institución de Cruz Azul, pero sí tiene el apoyo tal vez de su director deportivo, que le permite hablar. Nos pusimos de acuerdo ya para traer 2 o 3 jugadores más. ¿Cuántos jugadores va a traer? ¿Ya está pensando en que va a jugar con 9 la liguilla, con 9 extranjeros? Pues no sé si tiene la capacidad para 2 o 3 más extranjeros. Pues se fue Bogus y se fue Rivero, que todavía no lo entiendo. Y por el otro lado, América va a traer supuestamente un brasileño de muy buena calidad, y que el técnico, con lo que ha hecho, que está en la historia del América ya, como de los más grandes, y obtener un tricampeonato en el fútbol mexicano es muy complicado, nadie lo había hecho, lo hizo, llegando un cuarto para las 4, y él me parece que tiene tal vez ese derecho, ese privilegio de pedir o de exigir que me traigan jugadores, porque él también exigió que se fuera Valdés, él exigió que fuera Sánchez, y el equipo se debilitó. Y para mí hoy Cruz Azul con Larcamón también permitió que se fueran jugadores y se debilitó también. Se fue Richard Sánchez también. Pero la gran diferencia es que hay 3 campeonatos, un tricampeonato. Y 4 finales. Y Cruz Azul no tiene nada. Aunque también hay deuda grande a nivel internacional, dicho por el propio propietario del equipo. Bueno. Y además la deuda que sabemos Cruz Azul ganó que representa a la América si no es campeón. Cruz Azul ganó la CONCACAF y después la grilla interna sacó a Vicente y trajeron al Larcamón. Pero son dos objetivos distintos, Fabián Stay, tú lo sabes perfectamente. Se mide distinto. A pesar de ser dos equipos grandes, el América mide distinto un torneo sin título que el Cruz Azul. Ah, no, claro, por supuesto que sí. Pero hoy hay un proyecto en Cruz Azul, un poco desordenado a nivel interno. Eso se agradece, ¿no? Que los dos técnicos tengan la confianza de las directivas. No, y la directiva también, pero igual no dejan de ser. ¿Tú crees que en el tricampeonato o en esas 4 finales América no tenía ciertos problemas de comunicación entre el técnico y los directivos? Tienen que haber, pero los triunfos ocultan todo eso. Cuando empiezan a resultar las malas cosas o esta pequeña racha de 3 partidos sin gol, sale todo esto a la luz pública. Que para mí, Diego, si hubiese hecho algo muy fuerte, estaría fuera de la institución y sigue dentro. Entonces algo están reestructurando ahí. Esperemos que sea en beneficio de la institución, porque la institución está por encima de cualquiera. ¿Te parece que Jardine, por los títulos? No, Jardine, por supuesto, porque lo tiene por los títulos. Muy bien. ¿Te gustó la pregunta? Pues, me regañes otra vez. Es que pasé por el departamento inteligente, estaba cerrado, entonces dije, bueno, hoy va a ser buena la pregunta. Perfecto, Fabián está ahí. Señor Joaquín del Olmo, figura como jugador, como técnico y como directivo, y se relacionan todas estas posiciones, mi querido Joaquín. Buenas noches, Oscar. Con respeto al fútbol. Bienvenido, señor Gustavo. Bienvenido tú. Milagro. Qué gusto verte por acá. Paul, crack, ¿cómo estás? Mira, yo creo que he vivido las 3 posiciones en el fútbol y es bien difícil hacerle caso al técnico y llevar la institución.
¿Por qué? Porque al final los técnicos dependen de resultados. Si tú a un técnico le traes todo lo que pide y en la jornada 6, 7 o a los 7 meses lo echas, pues no hay resultados, te quedas con jugadores de un estilo que no es. Sí tiene que haber un término medio y eso es bien complicado. También es cierto que las victorias, los campeonatos, tapan muchos esos problemas que va a haber siempre internos, que es normal dentro de una discusión de que yo quiero que venga Paul, yo quiero que venga Fabián, yo quiero un delantero, quiero un central. Lo que a mí se me hace ilógico, y creo que está falto de tiempo, es que las dos instituciones que aparte económicamente son poderosas, y le sumamos también a Tigres y Rayados, no tengan su plantel cerrado antes de la primera jornada. Claro. ¿Por qué? Porque hoy van a llegar 2 refuerzos a lo mejor a cada uno al otro, salidas, y que van a decir, hay que esperar que se adapten, hay que ver cómo está. Entonces yo creo que ese tipo de instituciones, que las exigencias de los títulos, de los triunfos, que sean animadores del campeonato del fútbol mexicano, creo que se han equivocado en los tiempos. Es cierto también que a veces quieres contratar a alguien y no se puede, te vas a la segunda opción y no se encaja, ya traes a uno y se te va porque no sacas al otro. No es fácil, lo decía Fabián hoy, que el jugador también está un poco más protegido por los contratos. Entonces yo tengo contrato en América, no me muevo. Entonces, ¿cómo te saca? ¿Cómo llega otro? Entonces, todas esas cosas pequeñeces que parece ser que solamente la gente que está dentro de la institución sabrá, porque uno puede opinar a la distancia. Pero sí se me hace muy raro que hoy la Camón pida dos o 3 más en la jornada 4. O sea, van a llegar para la jornada 5 posiblemente. Y creo que es demasiado tarde para ese tipo de instituciones. Cruz Azul históricamente ha pasado mucho, ¿no? Aunque ya había mejorado en los últimos años. Yo creo que desde la llegada de Iván Alonso mejoró. Se había mejorado muchísimo, habían hecho muy buenas contrataciones, habían hecho un equipo muy potente. Y más a tiempo. En la salida de Anselmi, que se les va, se les descuadra a todos, como que hay ahí un impas de que si va o no va. Y hoy creo que el Arcamón puede ser que tenga razón en sus comentarios. Pero bueno, a mí también me gustaría ver, no solamente a los técnicos, hablar, que salieran los directores deportivos a decir cuáles las causas, porque yo no veo nunca declarar a los directores deportivos, no. Diego Ramírez, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Y creo que dio muy pocas entrevistas, ¿no? Y creo que a veces sí, la gente y la prensa debemos de saber qué es lo que pasa en cada negociación, porque es difícil y es diferente. Y un día ya estás casi cerrado y te aumentan un poco más, o te ponen un bono, o el representante pide un poquito más, o el otro menos. Entonces sí creo que al final de cierre de mercado deberá salir la directiva o alguien de la directiva a dar una explicación el por qué se han tardado tanto en cerrar los jugadores. 2 equipos poderosos que además no llegaron hasta la final. O sea, uno entiende cuando viene de diciembre a enero, si eres finalista, pues tienes muy poquito tiempo, lo que le pasó a la América en 4 torneos, etcétera, etcétera, pero no llegaron hasta las últimas instancias. O sea, tuvieron tiempo para hacer lo que tú estás pidiendo. Yo creo que aunque llegues a la final tienes que tener una planeación de jugadores y tienes que estar listo por cualquier cosa. Tú sabes qué jugador se te va a ir por un contrato, por cuál quieren, cuál ha bajado del juego. Pero también es cierto que son diferentes, ¿eh? Cuando tienes la urgencia de títulos, dices, ¿lo dejo o no lo dejo? Al técnico, ¿le hago caso a lo que quiere traer? ¿No le hago caso? Al otro técnico que yo creo que se ha ganado el derecho a seguir todavía un buen tiempo por todo lo que ha hecho por América. Hoy ya no está dando lo que está dando, sí, lo aguantamos, hay que renovar el plantel. Hay muchas cosas que se ven en el día a día que no las vemos nosotros. O sea, el bicampeón que además se ve más fuerte hoy todavía, que es Toluca, trajo a Córdoba y no dejó ir. Se ha hablado mucho en otros torneos de Francisco Zuinaga y recompusieron el camino y trabajaron mucho mejor en los últimos torneos. Y a Francisco lo reposicionaron en el lugar de presidente ya deportivo. Exactamente. Nuevamente. Sí, pero cuando también eres campeón, el jugador que pidas se lo van a traer porque no te van a decir nada. Claro. Entonces también cuando no eres campeón empiezan a dar un poquito y tú como club también tienes que ver, se va a quedar otro torneo, le traigo que me cuesta esto y luego si viene el otro no lo quiere, ¿qué hago con él? O sea, hay situaciones que hoy Toluca lo que le pide al Turco, que ha hecho un trabajo excelente y que creo que es serio candidato para otro título más. Inmejorable lo del Turco, ¿no? Increíble. La verdad que donde se ha parado ha ganado y eso tiene que tener un respeto enorme por él. Entonces lo que pida le va a hacer. Si hubiese ganado la Como, no hubiera ganado Jardiné o el de Tigres, Guido Pizarro. Tráeme a tráeme a Fabián, lo que cueste, tráeselo porque acabas de ganar. No tiene lana. No tiene para pagar a Fabián. Bueno. Ningún equipo de México. Por eso se quedó solo en Toluca. Estoy blindado. No salió. Estoy blindado. Vamos del otro lado de la mesa hablando de ganadores. Un ganador en la cancha. Paul Aguilar. ¿Qué tal, Oscarito? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gus. Paul?
Joaquín, Fabi, buenas noches. Se nota, Fabi, que no tiene nuestro teléfono, ¿eh? Ve las corbatitas, qué bonitas, qué pintorescas le metieron, ¿eh? ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo ves? Son serios. Los tres no tienen nuestro teléfono, Fabi, más serio. Lamento que tu corbata no combine con tus calcetines. ¿Quieres ver mis calcetines? ¿Quieres verme los Aquí los tobillos? De Beto Lati no vas a estar hablando ahorita porque no está. Oscarito, en cuanto a la pregunta, creo que tiene un peso más específico por lo conseguido Jardiné, ¿no? Lógicamente, por eso le puede exigir, puede dar más cosas. En base a esta semana tan complicada que ha vivido el club, creo que se puede especular mucho en base a lo que él haya podido hacer, pero más allá de eso yo creo que es lo conseguido. Es por eso que todavía tiene como que un rango, un espacio para seguir trabajando y poder levantar al club, ¿no? Entonces yo como tal de algún técnico no me inclinaría. Es simplemente que Jardiné ha conseguido ese peso para poder tener más margen, ¿no? Dos técnicos de los que se espera todavía mucho. O sea, a pesar del tricampeonato que parecería que ya terminó la historia feliz del América, todavía se espera más. Y Nico Larcamón, por el estilo que ha implantado en otros equipos, también se espera mucho para el Cruz Azul, ¿no? Sí, es verdad, pero lógicamente tú sabes que América, cualquier torneo que juegue lo tiene que ganar, tiene que ser campeón, si no, no es un fracaso. Entonces, en base a esa exigencia, pues está esto que está pasando ahorita, ¿no? En el club, que todo se magnifica o para bien o para mal. De ¿sí? lo que destacas, habría que preguntar, ¿André Jardine ha exigido mucho en todo el tiempo que ha estado? ¿O dio resultados tan pronto que ahora como que se está reacomodando? No, yo creo que cada técnico exige lo que se ha ganado, ¿no? Cada jugador también en su contrato exige lo que se va ganando conforme va avanzando los tiempos, las temporadas, los títulos, tu rendimiento. Igual él, yo creo que llegó, ganó muy pronto títulos y eso le ha hecho que hoy tenga poder exigir, ¿no? A la directiva y dar esa... pedir lo que él quiere dentro del club. Sí, yo por eso lo destaco, porque parecería que estamos poniendo a André Jardine como muy exigente, como que quiere dominar todo. Y la verdad no hemos visto eso. Hemos visto que llegó, dio resultados, pum, 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 y ahora como que se está empezando a reacomodar. Señor Gustavo Mendoza. ¿Cómo estás, Oscar? Saludos a todos, compañeros. Qué Hola, gusto amigos. verlos a todos. De nueva cuenta que la de gente nos deja entrar a su casa a través de la señal de corbata Fox. eléctrica también. Gracias, querido. Cuando quieras. Bueno, yo creo que Jardine tiene un poquito más de peso en su institución. Además, es sabido por todos que el director deportivo en Cruz Azul es más dominante, más intenso, más absorbente, al grado de que si no le gusta algo lo echa, ¿no? Pasó lo de Anselmi, que solamente él sabrá si realmente Anselmi le había avisado o no, y toda aquella telenovela. Y después lo de Vicente, ¿no? Que eran muy amigos y que no le gustó que fuera a pedir chamba, que le hayan dado el equipo y ya pues, sabemos cómo lo terminó forzando a salir o cómo lo sacó literalmente de Cruz Azul. Entonces creo que es todavía mucho más absorbente. En América, pues el director deportivo del primer equipo era Diego Ramírez hasta hace un par de días, hasta ayer que lo hicieron oficial. Y pues aparecía menos, ¿no? Y el presidente deportivo aparece menos, ¿no? Que es Santiago Baños. Creo que tiene mucho más peso. Que tiene por mucho más obvias peso. razones. Que no está esa Por estructura cierto, en Cruz Azul, ¿no? Que por cierto, exactamente, que no está en Cruz Azul. Que por cierto me contaron que Diego Ramírez estaba asumiendo más el rol de director deportivo porque era el candidato a sustituir a Baños cuando lo manden a la Federación Mexicana de Fútbol si sigue... Cuando dé el siguiente paso. Si sigue el mando como está ahora en el fútbol mexicano, con la Federación, con Televisa, con Emilio Azcárraga. Si sigue... Pues es que acuérdate que viene el G8 empujando. Y si el G8 ve que la federación, que la liga, que la selección no tiene los resultados prometidos en este mundial, va a intentar venir una revolución del grupo de los 8, que ha venido trabajando, pero que los han callado a videazos, ¿no? A Jesús Martínez lo callaron con amenazas de videos, al Monterrey lo callaron con amenazas de videos, a otros bastó con que les dijeran, tengo unos videos y unas notas que van a empezar a aparecer en noticieros Televisa. O le bajas a tu revolución o aparecen los videos y doblaron las manos y lo mismo pasó con Amaury Vergara y lo mismo pasó con otros
y terminaron doblando las manos. ¿Tiene que ver el fondo económico ese que no entró? No, yo creo que esa era una misión de Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Que le habían encargado los dueños de los equipos y que ya sabemos que tampoco fructificó porque algunos decían que no era justo la repartición, que ellos deberían de ganar más, entre ellos América, porque eran equipos de mayor marca, ¿no? América, Chivas, Tigres y Monterrey, que tenían garantizados sus llenos en sus estadios, en fin, ese es otro tema, ¿no? Pero acá ese era el plan, que Diego Ramírez, por eso se tomaba más el empoderamiento de comenzar a tomar más decisiones en el primer equipo del América, porque ya sabía que él probablemente, o lo más seguro es que se convirtiera en la figura deportiva del América cuando Baños se fue. Ahora no sé qué van a hacer cuando Televisa haga sus cambios. Pero bueno, a mí me parece que en concreto tiene mucho más peso el mando de André Jardine con el América que el de Anselmi en Cruz Azul. Ahora, hace rato decía algo muy cierto Joaquín del Olmo y creo que todos lo sabemos. Traigo jugadores que me pide el técnico, pero luego se va el técnico y ¿qué hago con los jugadores? Por eso es la importancia de los departamentos de inteligencia y del director deportivo y del presidente deportivo y de todas las figuras deportivas que tengan los clubes. El club tiene que contratar con base en lo que más le convenga al equipo, no a un entrenador. Porque en el mundo, no hablo solamente del fútbol mexicano, ha pasado que un técnico pide un jugador, corren al técnico y el jugador no vuelve a jugar nunca. Sí, Gus, pero a ver, por ejemplo, si tú llegas a un plantel de estos que siempre arma bien los equipos llamados grandes, llegas y te dejan un equipazo, ya el técnico que llega debe enfocarse con la materia prima que tiene. Si llega con un ¿qué dijiste? Un equipazo. ¿Y qué pasa con Dilrosun? ¿Y qué pasa con San Maximán, que no ha terminado por ser lo que esperaban? ¿Y qué pasa con Víctor Dávila? Hoy esos tres, para ti, tú jugaste en el América y sabes lo que es ganarse un 11 en ese equipo. ¿Están para ser titulares en América? En este momento, yo creo que no. Ahí está. Entonces no son un equipazo. Sí, pero ¿cuántas veces B? no hemos visto que el jugador también funciona en cuanto a la confianza que le da al técnico? A lo mejor llega otro técnico y le da muchísima más confianza. Él ya lo conoce, ya tienen tiempo trabajando y no existe esa buena relación o el trato que a ellos les gustaría. De Dávila no, Dávila ya tiene tiempo. Te lo compro porque en León y en Necaxa demostró su valía. Fue al fútbol ruso, lo perdimos de vista, pero en América no la ha encontrado. Va, puede ser que otro técnico le tenga mayor confianza y lo ponga, ¿no? ¿Y Maximán? Sí, pues sí. No ha dejado de ser una promesa en el fútbol mexicano. Cara. Yo sigo pensando que puede rendir, pero hasta el momento solamente ha sido una promesa. Oye, Fabián, está de lo que están diciendo Gus y Paul. Por eso yo decía que a mí, y ese es un punto de vista personal, no me parece que André Jardine sea un técnico que exija de inmediato, que quiera controlar, controlador. No me parece. ¿Pero me controlador parece, de qué? pues de vestidor? de Sí. planteles, de directivas. Espérame, llegó con un equipazo, como dice Paul, y los hizo campeones. Los potenció también. Está bien, pero no lo habían hecho los técnicos Bueno, anteriores. pero el primer torneo... Pero si empezamos en el tema de que América fue campeón gracias a Jardine. Y fue bicampeón en mucho gracias a Jardine. Y fue tricampeón en mucho gracias a Jardine, porque los técnicos anteriores no lo habían podido hacer. El tercero se lo doy a Jardine completamente, porque dio una cátedra de táctica. Haber terminado en octavo, haber ido avanzando y cada partido cambiaba su equipo y el equipo funcionaba, sin ser brillante. Para mí el primer título de Jardine fue brillante, porque encontró buena materia prima, como decía Paul, un equipazo. Él fue muy inteligente, pero después él tomó decisiones. Cuando Diego Valdés se puso berrinchudo en un momento que lo sacó, lo borró. Cuando el cabecita que quería irse, lo borró, lo sacó. Entonces, el técnico tiene que tomar decisiones en beneficio de la institución y de su equipo. Y lo ha hecho él muy bien. Ahora, ha dejado de potenciar a los jugadores. Yo no sé, espero que le sigan creyendo en el trabajo de él, porque... Eso es algo claro, el discurso del día a día. Si se acaba el discurso, Se desgasta. está muy... No sé si se Taurón, acabe, como se dice pero aquí. tú, a ver, tú estuviste con... ¿Quién fue tu mejor entrenador? Enrique Mesa. El profe, ¿Sí? Y luego tuviste una segunda etapa en Toluca con Tuca Ferretti. ¿sí? Y nunca fuiste empático de su discurso. No. Ni te gustaba su discurso, ni tú le gustabas al Tuca Ferretti. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, no quiere decir que su discurso haya sido malo o bueno, ni que tú hayas sido un mal jugador. Tú eras un buen jugador. Simplemente no eran empáticos con el discurso. No encontró Sí, pero Ricardo... Tuca no ganó nada en Toluca. Está bien, pero Ferretti y no ve todo lo que ganó Enrique Claro, Mesa. y ve todo lo que ganó Fabián. No encontró la manera de convencerte
No. De llegarte. No, pero es muy diferente. Yo el trato humano, eso sí, el Tuca lo tengo que decir. El Tuca se portó muy mal conmigo y con muchos compañeros en Toluca. Y eso lo digo y se lo digo en su cara si quiere, no tengo ningún problema. ¿Pero en qué sentido mal? Pero él es un buen técnico, un gran técnico. Que como persona se portó mal con ustedes. Claro, la parte humana se portó muy mal conmigo. Bueno, da lo mismo. Pero en No, la da lo parte- en la mismo, parte de- Fabián. pero en la parte de técnico, yo no puedo decir que es un mal técnico. Al contrario, es un gran técnico que te puede gustar o no te pueden gustar las formas que él juega. Pero es un técnico campeón. Es un técnico que potencia y trabaja con su 11 titular. Los demás a veces no existen. Y me pasó y viví esa situación. Pero bueno, eso es otra historia. Tú eras de los que no existían en su equipo. Claro, es que no me llevó a mí él. A mí me llevó la directiva como premio por todo lo que yo había hecho en Toluca, porque yo había firmado en ese tiempo. Ese es el punto clave. En ¿Quién Dorados. manda más, la directiva o el técnico? La directiva. Bueno, hace poquito el Tuca salió diciendo de que se había ido porque se había peleado conmigo y con Pepe, que yo había sido o sea, que habíamos sido nosotros los que lo corrimos prácticamente, cuando yo también salí con él en esa temporada. Pero bueno, ese es el tema. Cuando se acaba el discurso, es complicado. Se desgasta. Reinventar, se desgasta. Pero el tema. ¿qué tanto? Se desgasta Es lo que dice con Joaquín. grandes técnicos. Bielsa. Bielsa ha tenido eliminatorias con Argentina, fue número 1, fue al Mundial, pero a los jugadores los cansó. Los cansó de tanta información, los cansó de tanta repetición, de pasarle un iPad a cada uno o una tableta, como le quieran decir. Y los aburrió. Ay, cómo se cansan los jugadores. No, pero Oscar, También, por Dios, estaba haciendo un estupendo trabajo en Chile, pero por si es Dios. normal, Oscar. Oye, Joaquín, ¿tú viste la selección de Chile de Fabián? No, Bueno, no vayas a ese es caer otro punto. Pero... No vayas a caer como el Chaco. Es la misma silla. ¿Te gustaba mi selección? Saludos, Chaco. Ah, bueno. Yo lo que digo es que es muy difícil que a todos los técnicos les gusten sus jugadores, Claro. no les gusten, siempre va a haber ese tema, sales porque ya no les sirves, porque si se sirve. Es un grupo humano, Es primero. muy complicado. Sí. Yo creo que más a veces de saber de táctica es saber manejar los egos de un equipo, sobre todo cuando eres campeón, de cuando tienes figuras. Es más importante eso. Y creo que, por ejemplo, eso, voy a repetirte, el Turco lo hace fenomenal, Jardiné lo hizo o lo sigue haciendo, porque también, si no mal recuerdo, Jardiné llegó de repente a América, no fue un técnico que llegó con una planeación. No, no era la primera opción. No era la Fue la tercera opción. Y Cuando fue el Tano. Y fue lo que quedó. Y fue lo que quedó, que se fue Tano a Monterrey. Sí. Entonces, al final, los momentos de la vida siempre son los que son. En los partidos también un momento te da, un campeonato te da, un gol te da. Entonces, es muy complicado. Alguna vez me dijo Leo Benhacker, que en paz descanse, dijo que, dice, tú vas a ser técnico o entrenador. Nunca me dijo que periodista, pero bueno, estoy intentando. Y me dijo, 2 más 2 nunca es 4 en el fútbol. Tú puedes tener el mejor equipo y no jugar a nada. Y puedes tener el peor equipo y ser el mejor equipo de la liga porque los convences y porque te compran el discurso que tú tienes, la idea. Entonces, es muy complicado. Pero ese discurso se puede desgastar. Ahora que destacas lo del Turco, ¿tú crees que por eso el Turco no acostumbra lapsos muy largos en los equipos? ¿Para eso? Yo creo que es un tipo muy inteligente, el que dice, ya no voy a dar más o sí voy a dar más y se va. Se Eso va a la segura, pues. puede ser que sí. Puede ser que él, no sé si lo ve así él o no, pero también creo que cuando llegas a un tope es muy difícil mantenerlo, salvo que estés renovando el equipo realmente, pero también los que te dieron los títulos, también tú tienes un compromiso con ellos. Entonces, Paul, oye, Paul, y si Paul se tira de cabeza por mí, y No quedamos siempre, campeones, Joaquín. y lo dices, Paul, ya te vas. Pues, pero pues lo dirás de broma, pero le pasó a Paul. Bueno, yo no sabía, fue sin querer. No. Dio sus títulos en América. Llegó un momento en que el técnico, ¿quién era? ¿Miguel? No, el Turco. Cuando te fuiste. A Turco. El Turco dijo, no es el lateral que yo quiero, ya no me sirve. Gracias por Bueno, todo. cuando salí del club fue Miguel. Miguel, Mismo que- Miguel, que estuve con él en varios campeonatos, sí, 2013, 2018. Y hubo un momento en que ya no te necesitaba. Pero más no es ahí, nada personal, sí, pero ahí más allá del técnico fue que no hubo un acuerdo con la directiva. Claro. Sí, sí. Por una Sí, renovación. pero también por una cuando, renovación. cuando el técnico realmente te quiere, te apoya en la Sí, claro que renovación. sí, O sea, pero eso es- también. Nunca lo has Dable. contado. Puedo aprovechar para preguntarte. Son cosas que me quedan para mí en la historia, nada ¿Por qué más. te fuiste del América? O sea, ¿Tú querías más metiche, tiempo? Gustavo. Porque ya estaba viejo, ya me olía todo. ¿Más tiempo? ¿Querías más tiempo del que te ofrecía? ¿Era de tiempo o era de dinero? ya estaba. También debes de entender que hay ciclos que se cumplen. Pero tú como jugador lo entiendes también. Sí, claro. O sea, si como técnico
sabes que un ciclo puede acabar o por lo menos desgastarse. Pero no tanto todos los como jugador. jugadores, Oscar, No, no todos los jugadores entienden cuándo acabó su ciclo. La verdad. Todos quieren seguir y seguir y seguir. Yo pienso, ¿no? Ve los que Pero es forzan que su hay carrera tanto. jugadores que mantienen un nivel siempre de regular a bueno y eso se mantienen, eso no quieren terminar un ¿Qué ciclo. jugadores del América ya terminaron su ciclo para ti? ¿De los titulares? Pues de los que están. Yo creo que más que Un los que montón de terminaron el lesionados. ciclo, creo que los refuerzos no han sido a la altura de lo que habías venido haciendo América. Yo creo No que sé, pero no sé si... por eso te hablaba hace rato del convencimiento que hoy puede tener el jugador con Jardine. Porque cuando llegó Diego Cervantes decíamos... O sea, Cervantes, decíamos, viene de Santos, no es titular indiscutido y fue fundamental en el tricampeonato. Sí. Igor Lichnowsky, que ya no está, Suplente llegó en de Tigres. Tigres, suplente, un día miércoles y el sábado jugó el Clásico y fue tetracampeón porque había sido campeón con Tigres. Tuvo los 3 campeonatos. Y eso es el convencimiento del técnico. Bueno, A Fidalgo lo metió en una posición que de doble, o sea, un jugador mixto que cumplió a cabalidad. A Diego lo hizo jugar más cerca del área, a lo de Cendejas lo que le hizo. Pero después los que llegaron, el Chiquito Sánchez le costó mucho trabajo. Le ha costado a Dávila, le ha costado a Zúñiga, le ha costado a Maximán. Brian Rodríguez en su mejor momento lo tiraba a la banca y ponía a Maximán. O sea, Búfalo. han tomado decisiones, antes tomaba decisiones y le salía todo a Jardín. Hoy en este último torneo no. Yo para contestar tu pregunta de quién ya se le acabó el Terminó, ciclo. o algo. sí. Yo no creo que se haya acabado, pero el que está más cerca de terminar su ciclo en América es de Henry Martín. Henry Martín. 10 meses sin jugar con regularidad, con Por la constancia. salud. 33 o 34 años. Yo creo que todavía tiene por lo menos un muy buen año para dar con América. Quizá 1.5, 2, pero es el que está más cerca de terminar su ciclo como jugador prime de fútbol. Sí, como figura, ídolo. pero mira, los momentos, vuelvo a decirte, a Henry Martínez lo ofrecieron a Juárez. Estuvimos a punto de llevarlo. Una diferencia en la compra, no llegó y se quedó en América. Y fue el año que empezó a hacer goles como loco. Entonces, ¿Que fue campeón de goles? si hubiera ido a Juárez, quién sabe qué hubiera En un momento pasado. lo ofrecieron a Chivas también. Entonces, al final son los momentos. Yo ojalá Henry llegue y recupere el nivel. Puede porque- hacerle un gol al Real Madrid en un amistoso. Ahí revivió. Ahí empezó a vivir, pero fue en esa gira internacional que hicieron en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Que incluso Sí. el arquero también anduvo muy bien, Oscar Oscar Jiménez. Jiménez. Y ahí el equipo levantó el equipo y fue... Y hay jugadores que también los mejores momentos les llegan más tarde o más temprano a unos que a otros. El Cepillo Sí, en México es llegó muy común. tarde. Al mismo Cepu que se acaba de ir a Chivas. Cepu, el Cepillo, Borgetti. Henry. Bueno, Jared desde joven. No, Desde el pero- Atlas, pero- desde el Reventó como a Atlas los iba, 25. desde el Atlas iba a Era buen proyecto. la selección con Bora, Ahora, yo me también es acuerdo, ¿no? cierto que Pero el son muy pocos los que empiezan de jóvenes a proyectarse como Gilberto Mora, como Rafa Márquez, como... Guardado. ¿Ah? Guardado. Guardado. Y de porteros ni qué decir, ¿no? A ti tocó Ríos, como levantó en Veracruz, Sí, sí. ¿no? Y de ahí se hizo un monstruo, Fue Ríos. una final con América, Pumas América lo... Y Sergio Bernal. Sergio Bernal me tocó a mí Y en el Sergio bicampeonato. Bernal, bicampeonato. Decía que no tenía manos y le regaló unas asas de Disney, de ya sabes, las grandotas. Y luego fue fundamental para Claro. el viejito, para el campeonato. También es cierto, hay que decirlo, lo comentamos creo que ayer, el volumen de juego del América también ha hecho que los refuerzos no brillen como brillaba el América hace 2 temporadas. Y eso es importante porque uno que fue jugador sabes que si tus compañeros andan en un buen nivel, tú también aumentas el nivel. Y yo creo que hoy América no tiene el volumen de juego que acostumbró a la gente de jugar de una manera, porque al final, Fabián lo dijo ahorita, puedes ganar campeonatos jugando muy bien, puedes ganar campeonatos jugando mal, porque también los puedes ganar por la liguilla, puedes ganar campeonatos jugando tácticamente muy bien, pero siempre sabiendo a qué juegas, a qué jugamos. Y eso es el discurso que tiene que tener el técnico para el plantel en esos momentos. ¿Sabes quién tuvo razón hoy? Nuestro amigo Hubertus. No tiene el flow. El flow. Tan, tan, tan. Vamos a ver el resultado de la encuesta al momento. ¿Qué director técnico manda más en su institución? ¿Larcamón en el Cruz Azul o André Yara? Categóricamente Categórico. tema no se puede reducir a una sola persona, porque cuando hablamos de lo que está pasando en el Club América, hablamos de una cadena de decisiones, de silencios.
de respaldos y de mensajes que van mucho más allá de un simple cambio de puesto, porque lo que ocurrió con Diego Ramírez no es un hecho aislado, es una consecuencia, es el reflejo de cómo se manejan las crisis en el fútbol mexicano, especialmente en un club tan grande, tan poderoso y tan expuesto como el América. Porque cuando las cosas van bien, cuando llegan los títulos, cuando se ganan finales, cuando se levanta la copa, nadie quiere hablar de estructuras, nadie quiere hablar de organigramas, nadie quiere hablar de responsabilidades compartidas, todos se suben al tren del éxito, todos aplauden, todos celebran, y está bien, es parte del juego. Pero cuando el éxito desaparece, cuando los resultados no llegan, cuando el equipo no convence, entonces sí aparecen las preguntas incómodas. Y alguien tiene que cargar con ellas. Diego Ramírez fue parte de una etapa histórica del América. 4 finales consecutivas, 3 campeonatos, algo que difícilmente se va a repetir en torneos cortos. Y sin embargo, su nombre nunca fue protagonista de esos éxitos, nunca fue portada, nunca fue centro del elogio, y eso también dice mucho. Porque en el fútbol mexicano hay figuras visibles y figuras invisibles, y las invisibles suelen ser las primeras en caer cuando algo sale mal. La narrativa oficial habla de crecimiento profesional, de nuevos proyectos, de continuidad dentro del grupo, pero la narrativa real es otra. La narrativa real es que hubo un conflicto interno, que ese conflicto se volvió insostenible y que alguien tenía que salir del primer equipo. Y en esa balanza, el peso del tricampeonato inclinó todo del lado de André Jardín, porque Jardín no es un técnico cualquiera. Es un técnico campeón, es un técnico respaldado por resultados, es un técnico que hoy tiene poder dentro del club, y cuando un entrenador campeón entra en conflicto con un director deportivo, históricamente, en la mayoría de los clubes, se va el director deportivo, no el entrenador, y eso es exactamente lo que pasó. La directiva eligió proteger al técnico, eligió darle el espaldarazo. Eligió mandar el mensaje de que el proyecto deportivo sigue pasando por Jardín. Y para que ese mensaje fuera claro, alguien tenía que salir del camino, y ese alguien fue Diego Ramírez, no necesariamente porque fuera el único responsable, sino porque era el más reemplazable dentro de la ecuación de poder. Y aquí es donde entra la palabra que se repite una y otra vez en todas las mesas de análisis: chivo expiatorio, porque la salida de Ramírez sirve para muchas cosas, sirve para decir que se están tomando decisiones, sirve para calmar a una parte de la afición, sirve para desviar la atención de otros problemas más profundos, sirve para ganar tiempo, pero no necesariamente sirve para resolver el problema de fondo. Porque el problema de fondo del América no es un nombre, no es un puesto, no es una persona, es una forma de operar, es una manera de gestionar el éxito y el fracaso. Es una estructura que durante años ha funcionado gracias a los resultados, pero que cuando los resultados faltan, deja ver todas sus grietas. El América hoy tiene problemas deportivos, sí, pero esos problemas deportivos están conectados con decisiones administrativas, con contratos largos, con salarios elevados, con falta de ventas oportunas, con planteles desequilibrados, con plazas ocupadas que no rinden lo que deberían, y eso no lo decide una sola persona. Eso se decide en conjunto. Cuando se analiza la lista de contrataciones, muchas de ellas estaban justificadas en su momento. Jugadores que venían de buenos torneos, de rendir en otros equipos, de tener números interesantes. Pero el error fue pensar que rendir en otro contexto es garantía de rendir en el América. Y el América no es un contexto cualquiera. Jugar en el América implica convivir con presión constante, con crítica diaria, con exigencia permanente, con una afición que no perdona, con medios que amplifican todo, y no todos los futbolistas están preparados mentalmente para eso, no todos tienen la personalidad, el carácter, la fortaleza emocional para soportarlo. Y ese factor muchas veces se subestima. El scouting no puede quedarse solo en estadísticas, no puede quedarse solo en videos, no puede quedarse solo en rendimiento deportivo, tiene que ir más allá. Tiene que evaluar personalidad, liderazgo, reacción ante la presión, capacidad de asumir responsabilidad, porque el América no necesita solo buenos jugadores, necesita jugadores con carácter. Y cuando ese filtro falla, el equipo lo resiente. Porque aparecen futbolistas que en otros clubes brillaban y aquí se apagan, que en otros entornos se sentían cómodos y aquí se bloquean, y eso genera frustración, tanto en ellos como en la afición. Pero incluso aceptando que hubo errores en algunas contrataciones, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué toda la responsabilidad recae en una sola figura? ¿Por qué durante los éxitos nadie habló de Ramírez y durante la crisis es el primero en salir? Y la respuesta tiene que ver con poder, con jerarquías, con estructuras internas, porque hay figuras que no se tocan, hay cargos que no se cuestionan, hay decisiones que se toman arriba y se ejecutan abajo, y cuando algo falla, el golpe no sube, baja, y eso es una constante no solo en el América, sino en el fútbol mexicano en general.
La reubicación de Diego Ramírez dentro del grupo también tiene una lectura política. Mantenerlo dentro evita que hable, evita que cuente su versión en otros espacios, evita que se convierta en un foco de conflicto externo. Es una manera de controlar el daño, de cerrar filas, de proteger información sensible, y mientras todo esto ocurre, el equipo sigue jugando, sigue compitiendo, sigue bajo presión porque el fútbol no se detiene por crisis internas, el calendario sigue. Los partidos llegan, los puntos se disputan, y el margen de error se reduce. Los futbolistas también sienten todo esto, aunque digan que no, aunque intenten enfocarse solo en la cancha, el ruido externo influye, el ambiente pesa. La incertidumbre se filtra y eso se traduce en estrés, en tensión, en falta de claridad dentro del campo. Después de 4 finales y 3 campeonatos, es normal que exista un desgaste mental. Es normal que aparezca la famosa campeonitis, no solo en las piernas, sino en la cabeza, porque ganar cansa, porque sostener el éxito desgasta, porque vivir siempre al límite emocionalmente pasa factura. La camiseta del América pesa más que cualquier otra, eso lo dicen los propios jugadores, lo dicen los exjugadores, lo dice la historia. Y cuando esa presión se acumula, el rendimiento baja, no por falta de talento, sino por saturación mental, y en lugar de entender ese proceso como algo natural, como algo que se debe gestionar con inteligencia, el club entra en modo urgencia. Busca soluciones rápidas, movimientos inmediatos, cambios visibles, y eso muchas veces empeora las cosas, porque no se le da tiempo al equipo de reajustarse, de recomponerse, de reencontrarse. Mientras tanto, otros clubes con menos presión, con menos ruido, aprovechan ese contexto, trabajan en silencio. Construyen con calma, recuperan jugadores. Reinventan carreras, como lo hace Pumas, que se ha convertido en un entorno donde futbolistas golpeados encuentran una segunda oportunidad. La llegada de Yuriel Antuna a Pumas es un ejemplo de eso. Un jugador con talento, con experiencia, con recorrido, que en entornos de alta presión se fue apagando y que ahora llega a un club donde puede reencontrarse, donde el foco no está en destruirlo, sino en potenciarlo. Pumas entiende su realidad, entiende sus limitaciones, entiende su rol en la liga y desde ahí construye, sin prometer títulos inmediatos, pero prometiendo trabajo, identidad y oportunidad, algo que en el fútbol vale mucho. Esa comparación deja mal parado a la América, no porque uno sea mejor que otro, sino porque la América, con más recursos, más poder y más historia, parece hoy más desordenado, más reactivo, más atrapado en sus propias contradicciones. El debate se extiende incluso más allá del club, hacia la estructura del fútbol mexicano, hacia el control de la federación, hacia la concentración de poder, hacia decisiones que se repiten cada ciclo mundialista, hacia fórmulas que no terminan de funcionar. 30 años con el mismo grupo tomando decisiones, 30 años de resultados irregulares, de promesas incumplidas, de proyectos que no cuajan. Y la pregunta es inevitable, ¿no es momento de intentar algo distinto? ¿No es momento de cambiar la fórmula? ¿No es momento de soltar el control y permitir otras voces? El caso de Diego Ramírez se convierte entonces en un símbolo, no solo de un conflicto interno en el América, sino de una forma de operar, que se repite a todos los niveles, donde el que está en medio es el que paga, donde el poder se protege a sí mismo, donde el cambio profundo siempre se posterga. Y mientras eso no cambie, las crisis seguirán apareciendo con distintos nombres, con distintos rostros, pero con el mismo trasfondo, porque el fútbol no se engaña. El fútbol siempre termina exponiendo lo que no se quiere ver. El América tiene la oportunidad de aprender de este momento, de hacer una autocrítica real, de revisar su estructura, de ajustar su modelo, de equilibrar poder, de modernizar, de verdad, no solo en el discurso, sino en la práctica, pero para eso necesita voluntad, necesita valentía, necesita aceptar que algo se hizo mal. Si no lo hace, si se queda solo en cambios superficiales, en movimientos simbólicos, en parches mediáticos, la historia se va a repetir porque el problema no es quién se va, el problema es cómo y por qué se toman las decisiones. Y aquí seguiremos, analizando, cuestionando, incomodando si es necesario, porque el fútbol mexicano merece un análisis más profundo, más honesto, más crítico. Y porque solo desde ahí se puede aspirar a algo mejor, dentro y fuera de la cancha. Y en este punto, es imposible no preguntarse si el América realmente ha entendido el mensaje que le está mandando su propia realidad, porque el fútbol siempre habla, siempre manda señales. A veces claras, a veces incómodas. Pero cuando no se quieren escuchar, el golpe termina siendo más fuerte, y hoy el América está recibiendo uno de esos golpes que no se sienten solo en el marcador, sino en la estructura misma del club. Porque lo que está pasando no es una crisis de resultados aislada, es una crisis de equilibrio, una crisis de coherencia, una crisis de identidad. Y esas son las más difíciles de resolver, porque no se arreglan con un fichaje, no se arreglan con un cambio de puesto, no se arreglan con un comunicado bien redactado.
El América lleva tiempo caminando sobre una línea muy delgada entre el éxito y el desgaste, entre la grandeza y la soberbia, entre la exigencia y la impaciencia, y durante mucho tiempo los títulos taparon grietas, maquillaron problemas. Hicieron pensar que todo estaba bajo control cuando en realidad muchas cosas se estaban acumulando por debajo. La presión constante, la obligación de ganar siempre, la necesidad de competir en todos los frentes, todo eso va dejando huella, no solo en los jugadores, también en los directivos, en los cuerpos técnicos, en los procesos internos, porque nadie trabaja igual cuando vive bajo amenaza permanente, cuando siente que cualquier error puede costarle el puesto. Y ahí es donde el América tiene que decidir qué tipo de club quiere ser en esta nueva etapa. Si uno que sigue funcionando a base de urgencias, de reacciones, de parches, o uno que se atreve a ordenar, a planificar, a sostener decisiones, incluso cuando el entorno aprieta. Porque ordenar no significa bajar la exigencia. Ordenar significa tener claridad, saber quién decide qué, saber dónde están las responsabilidades, saber hasta dónde llega cada cargo, y esa claridad no parece existir del todo. Porque cuando hay conflictos, no queda claro quién media, quién resuelve, quién impone. La salida de Diego Ramírez deja esa sensación, la de una estructura que prefirió resolver el conflicto quitando una pieza intermedia en lugar de enfrentar el problema de fondo, y eso puede funcionar a corto plazo, puede calmar el ruido. Puede dar la sensación de movimiento, pero no garantiza estabilidad a largo plazo. Mientras tanto, André Jardín queda aún más expuesto porque con este espaldarazo, la responsabilidad sobre lo que pase en la cancha recae casi por completo en él. Y eso puede ser un arma de doble filo. Porque sí, el equipo reacciona si los resultados llegan, su figura se fortalece todavía más, pero si no llegan, si el equipo sigue sin convencer, entonces la presión será todavía mayor. Y eso lo saben todos dentro del club. Lo saben los jugadores. Lo sabe el cuerpo técnico, lo sabe la directiva, porque ahora ya no hay tantas capas que absorban el golpe. Ahora el foco está más claro, más directo, más intenso. Los futbolistas también lo saben que están bajo observación constante. Saben que el margen se achicó, saben que el entorno está sensible y jugar en esas condiciones no es sencillo. Porque el miedo a equivocarse suele ser el peor enemigo del rendimiento. El fútbol se juega mejor cuando hay confianza, cuando hay libertad, cuando el error se entiende como parte del proceso. Pero en clubes como el América, el error casi nunca se entiende así, el error se castiga, se señala, se amplifica. Y eso condiciona la forma de jugar. Por eso vemos a un equipo más cauteloso, más contenido, menos atrevido, porque el riesgo hoy se percibe como amenaza, no como oportunidad. Y un equipo que no se atreve difícilmente puede imponer condiciones, por más talento que tenga. Y aquí aparece otra contradicción, porque el América históricamente ha sido un equipo atrevido, ofensivo, dominante, que asumía riesgos, que iba al frente. Y hoy parece jugar con el freno de mano puesto, como si tuviera miedo de perder más de lo que tiene ganas de ganar. Ese cambio de mentalidad es peligroso, porque poco a poco va erosionando la identidad. Va cambiando la manera en que el equipo se percibe a sí mismo. Y cuando un club pierde esa claridad interna, recuperarla cuesta mucho. Por eso este momento es tan importante, porque no se trata solo de salir de una mala racha. Se trata de reencontrarse con una forma de competir, con una idea de juego, con una manera de afrontar la presión, y eso requiere tiempo, trabajo y convicción. El problema es que el tiempo en el América es un lujo, un recurso escaso, porque la exigencia no da tregua, porque cada jornada trae su propio juicio, porque la comparación con el pasado es constante, porque el entorno no espera. Y aún así, el club tiene que encontrar la forma de equilibrar esa urgencia con una visión más amplia, porque si sigue resolviendo todo desde la inmediatez, va a seguir repitiendo los mismos errores una y otra vez. La historia reciente del fútbol mexicano está llena de ejemplos de clubes que ganan mucho en poco tiempo y luego entran en crisis profundas, precisamente porque no saben gestionar el éxito, porque no saben administrar el desgaste, porque no saben cuándo ajustar sin romper. El América está en ese punto de inflexión, donde puede optar por un ajuste inteligente o por una ruptura innecesaria, y la diferencia entre una cosa y la otra está en la capacidad de análisis, en la humildad para reconocer errores y en la valentía para cambiar. Mientras tanto, el torneo sigue avanzando, los partidos se acumulan, los rivales se fortalecen. Y el margen para experimentar se reduce, porque cada punto empieza a pesar más. Cada derrota empieza a doler más, cada empate empieza a saber a poco, y ahí es donde el verdadero carácter del equipo va a salir a flote. No en los discursos, no en las conferencias, sino en la cancha, en los momentos difíciles, cuando el partido se complica, cuando el resultado no acompaña, cuando el estadio aprieta. Ahí veremos si este América tiene la personalidad para reaccionar, para reinventarse, para competir, o si seguirá atrapado en la duda, en la tensión, en la incertidumbre.
Porque al final, el fútbol no se define en las oficinas, se define en el césped, pero lo que pasa en las oficinas influye directamente en lo que pasa en el césped. Y hoy el América está pagando las consecuencias de decisiones que se tomaron mucho antes de que rodara el balón. Y este episodio, el de Diego Ramírez, quedará como un punto de referencia, como un momento clave, como una señal de alerta. Y dependerá del club si lo usa como aprendizaje o si simplemente lo deja pasar como una anécdota más. Nosotros vamos a seguir observando, analizando, poniendo el foco donde duele. Porque el fútbol mexicano necesita ese tipo de conversaciones. Necesita menos complacencia y más autocrítica, necesita entender que la grandeza no se sostiene solo con historia, se sostiene con decisiones correctas en el presente. Y el América, hoy más que nunca, está obligado a demostrar que puede estar a la altura de su propia historia. No con palabras, no con comunicados, sino con hechos, con juego, con coherencia, con carácter. Y justo ahí es donde el América se enfrenta a su propio espejo. Porque ya no se trata de lo que dicen los de afuera, se trata de lo que el club es capaz de reconocer hacia adentro, de aceptar que el contexto cambió, que la liga cambió, que los rivales cambiaron y que seguir haciendo las cosas como antes no garantiza los mismos resultados durante muchos años. El América impuso condiciones desde el poder, desde el dinero, desde el peso institucional, y eso funcionó porque el resto de la liga no estaba preparada para competirle de igual a igual. Pero hoy el escenario es distinto, hoy hay clubes mejor organizados, mejor trabajados, más claros en su idea. Y el América ya no gana solo con el nombre. Y ese es un golpe duro para un club acostumbrado a mandar, porque implica adaptarse, implica aceptar que el margen de superioridad se redujo. Implica competir desde otros lugares, desde la inteligencia, desde la gestión, desde el trabajo sostenido, no solo desde la inercia. Por eso la crisis actual no debe verse como un castigo, sino como una oportunidad para revisar procesos, para redefinir roles, para modernizar estructuras de verdad, no solo en el discurso, sino en la práctica diaria. Porque el fútbol moderno no perdona la improvisación. La modernización no es traer palabras nuevas, no es hablar de data y de análisis en conferencias. Es integrar esas herramientas a decisiones reales, es usarlas para mejorar el rendimiento, para anticiparse a problemas, para planificar a mediano y largo plazo, algo que hoy parece costarle a la América. Y aquí volvemos al tema del poder, porque modernizar implica ceder control, implica compartir decisiones, implica escuchar otras voces, y no todas las instituciones están dispuestas a hacerlo. Especialmente aquellas que han sido exitosas bajo un modelo centralizado. Pero el éxito pasado no garantiza el futuro, y eso lo estamos viendo no solo en el América, sino en muchas instituciones deportivas alrededor del mundo, donde los modelos rígidos empiezan a mostrar límites frente a contextos más dinámicos y competitivos.